Entonces, pensando en esto, yo he puesto en el título de mi enseñanza es ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Es una pregunta que cada día yo me hago, ¿qué tengo para dar? ¿Qué tengo para ofrecer? Es importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos esto como iglesia. ¿Por qué? Porque a través del dar, nosotros vamos a poder crecer, vamos a poder madurar, vamos a poder bendecir y ser bendecidos. ¿Amén? Amén. Bien, estamos de acuerdo. Hasta ahorita vamos bien entonces. Pero seguro cuando yo digo acerca del dar, ya vino una cosita a tu cabeza. ¿Qué cosa es? A ver. Seguro tú estás pensando igual que yo. El dinero, ¿no? Ya otra vez, ¿no? El dinero. Vas a hablar de cuánto vas a dar. Bueno, agradecemos, muchas gracias hermano Félix, siempre dando el agua. Agradecemos a todos los hermanos que entienden esto y dan pues el dinero para la extensión del reino, pero siempre que hablamos del dar, se nos viene a la cabeza el dinero y lo que primero que de repente piensas es, ¿qué voy a recibir? ¿No? ¿Cómo es? Siempre que queremos hacer un trato, ¿qué voy a recibir? ¿Cómo es? ¿Me favorece? ¿Recibo más? ¿Habrá algo más para mí? Pero la palabra de Dios nos va a decir, dice que debemos dar sin esperar nada a cambio. Dar sin esperar nada a cambio. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 35, dice que nosotros debemos de dar y dice rebosante, llena lo que ofrecemos, pero dice sin esperar nada a cambio. Es un versículo que seguro tú lo has leído, dice, amad pues a vuestros enemigos, haced el bien, y dice, prestad no esperando de ello nada. O sea, dice la palabra de Dios entonces que la iglesia se debe caracterizar por dar sin esperar nada a cambio. Entonces, también de repente puede venir a tu cabecita el decir, entonces, si no voy a recibir nada, porque siempre que quiero dar, debo de recibir algo, entonces mejor no doy nada. No, mejor no doy nada. ¿Para qué voy a dar si no voy a recibir nada? Pero, hermanos, aunque tú digas que no quieres dar nada, voy a esto que siempre nosotros estamos dando algo. Y ahorita ya no me estoy refiriendo al dinero, pero nosotros siempre estamos ofreciendo algo. Como iglesia, cada uno de nosotros siempre estamos ofreciendo algo. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros nos relacionamos como iglesia, cuando nosotros nos relacionamos en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, en el trabajo, siempre estamos dando algo. Y me refiero a dar, la palabra de Dios dice que la iglesia está llamada a dar bendición, a dar bendición. Pero ¿sabes? El corazón del ser humano puede dar bendición o puede dar, ¿sabes? Lo contrario a bendición, ¿cuál sería? Maldición. ¿A qué me refiero con esto? En el libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 28, Proverbios 15, 28, Proverbios 15, 28 dice, ¿amén? ¿Estamos? Dice así, Proverbios 15, 28 dice, el corazón del justo piensa para responder,
mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo, el corazón del Hijo de Dios, dice que su forma de hablar, su forma de relacionarse, dice que es justa y que piensa para responder. Da las palabras precisas para edificación, para bendición, para que la persona que está a tu lado, sea tu esposa, sea tu esposo, sea la iglesia que Dios te ha dado, tú seas de herramienta para bendecir. Que tus palabras sean las precisas, no cuánta palabra y cuánta cosa, sino las palabras precisas para edificar. Es una de las cosas que yo estoy haciendo, por ejemplo, con mi hija. Yo quiero que mi hija sea segura. Tengo una hija que ya va a cumplir 9 años, quiero que sea segura, quiero que sepa del autocontrol. Pero a veces nosotros queremos que los hijos se autocontrolen, pero nosotros no sabemos controlar, ¿no es cierto? Ya te he dicho, oye, que no. Y comienzan a levantar. Y yo digo, ¿qué tipo de palabra de bendición estoy dando hacia mi hija para que ella se autocontrole? Debo de enseñarle, debo de darle palabras de afianzamiento, de seguridad, para que ella pueda desarrollar todo esto. Pero por el contrario, si nosotros comenzamos a perder los papeles, comenzamos a decir cuánta cosa, ella va a ser bendecida para que pueda desarrollar el autocontrol. ¿Qué dicen ustedes? Definitivamente no, ¿no es cierto? Entonces dice que el justo dice, piensa y da las palabras precisas a fin de que el que está a tu lado sea bendecido. Pero por el contrario, dice, la boca de aquella persona que no entiende que está puesta para bendecir, dice simplemente derrama. ¿Ha visto cuando alguien se pelea en la calle? ¿Cómo sueltan las palabras, ¿no es cierto? Y ni siquiera sin pensarlo, mejor dicho. Las sueltan nomás, es como un río de palabras insultantes, hirientes, maldicientes, iracundas, deformadas, dañinas. Comienzan y es como un río, dice, así es la persona que no entiende que su corazón está dado para bendecir y simplemente riega cuanta cosa mala. Hermanos, entendemos ahorita algo. ¿Qué tienes para dar? Debemos ser instrumentos de bendición y no de maldición. Para ello, hoy veremos a la luz de las Escrituras que hay algo muy importante, hay algo que es clave y es necesario, y que tú tienes que rendirlo totalmente a Dios para poder bendecir y para poder ser bendecido. ¿Ya? Y eso es lo que hoy quiero que tú lleves a tu casa. ¿Qué es lo que tienes que dar por completo a Dios para poder bendecir y poder ser bendecido? Y lo primero que quiero abrirles el primer punto es, siempre nosotros damos de lo que somos. No va a salir otra cosa más de lo que está dentro de nosotros. Damos de lo que somos. Y para ello, por favor, vamos a Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas capítulo 6, versículo 43. Al 45. Y en este punto de damos de lo que somos, vamos a identificar si las personas, vamos a identificarnos, mejor dicho, ya no, porque fácil es mirar del costado, ¿no es cierto? Sí, ese seguro mal fruto, ¿no? Mira, estás que miras a tu esposo, ¿no? No ha sacado la basura, no ha lavado los platos,
mal fruto. No, no mires al de tu costado. Vamos a mirarnos a nosotros y vamos a ver si verdaderamente estamos dando buenos frutos o malos frutos, frutos de bendición o frutos de maldición. Dice la palabra de Dios, leemos 6 del 43 al 45, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Acá, hermanos, lo que nos está dando el Señor Jesucristo, nos está diciendo cómo es que uno puede ver o puede identificar si el fruto es bueno o si el fruto es malo. Y lo primero acá que quiero resaltar es que el corazón de las personas es revelado por sus acciones. ¿Cómo te vas a dar cuenta si tus frutos son de bendición o de maldición? Va a ser por tu forma de vivir, por tu forma de andar, por tu forma de seguir a Cristo. El corazón de la persona se revela a través de sus acciones. Y yo quiero ahí que vayas haciéndote esta pregunta. Las acciones, la forma de vivir que tengo, ¿es de bendición? ¿Va conforme a la palabra de Dios? La siguiente cosa que vemos acá, porque dice en el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, ¿no? Las acciones. Pero la siguiente cosa es que el corazón de la persona es revelado por medio de lo que habla. La parte final del versículo 45 dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos ser de bendición o de maldición, pero la palabra de Dios nos comienza a mostrar cómo es que nosotros nos damos cuenta si nuestro corazón está bendiciendo. Es por lo que hacemos y por lo que decimos. Amén. Hasta ahí, hermanos, la pregunta es: ¿cómo estamos nosotros andando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Una de las cosas que yo cada día me propongo hacer es frenar mi lengua. Frenar mi lengua, porque mis palabras tienen que ser para edificación. Cuando yo estoy a veces con mi hija o con mi esposa y estoy muy ocupado y mi hija me dice: papá, mira aquí esto y el otro, y yo justo estoy haciendo mi prédica y de pronto ella dice: papá, hija, me estás interrumpiendo, me desconcentras. Pero papá, mira acá, ¿qué me pongo? ¿Qué llevo? ¿Qué juguete saco? Entonces yo agarro y digo: a ver, hija, ve y escoge tú el juguete que quieras. Pero a veces como que esto ya, yo digo como que ya no me interrumpas, y a veces como que levanto la voz. ¿Les ha pasado, papás? No me digan que no. Sí les pasa, ¿no es cierto? Todos los papás les ha pasado. Y acá está mi esposa, que sabe que a veces yo, cuando está que me interrumpe mucho, yo levanto la voz. Así somos los papás. Pero el punto acá está que nosotros, que yo trato de medir mis palabras y me equivoco, por eso pido perdón también. Por eso digo: esposa, me he equivocado, hija. Entonces, lo primero que vemos, hermanos, es damos de lo que somos, y lo que somos
se va a demostrar a través del fruto. Fruto bueno o fruto malo. Para ser un poco más claro en acerca del fruto, les invito, hermanos, vamos a Gálatas, al capítulo 5, en el versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Amén. Gálatas 5, 19. Y ahí va a hablar acerca de los tipos de fruto, los dos tipos de fruto. Los frutos malos, que en Gálatas 5, 19 dice que son los frutos de la carne, o los frutos que están siendo dirigidos o producidos por el pecado, mejor dicho. Dice en Gálatas 5, 19 que manifiestos son los frutos o son las obras de la carne, que son el adulterio, que son la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, hermanos, la ira, la contienda, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cuánta cosa más. Pues se podía hacer una lista más larga, pero Pablo hasta ahí nomás escribió en ese momento. Pero cada uno de nosotros podemos ir midiéndonos conforme a lo que hay en nuestro corazón. ¿Quieres tener un matrimonio bueno, pero vives en adulterio? ¿Quieres ser puro, santo, pero andas en lo que es la fornicación? ¿Cómo puedes mantener tu familia si no te estás alimentando para producir frutos buenos? De repente ahí en el celular sigues páginas que no suman a la santidad. Porque fácil es simplemente ahí mirar unas cositas, mover unos botones y listo. Y no alimentas para hacer de bendición. Mas dice la palabra de Dios en el versículo 22 que nosotros podemos dar este fruto, dice el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas cosas puede producir el corazón del cristiano, el que pertenece a la iglesia. Lo debe hacer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser de bendición. Hermanos, la segunda cosa que quiero compartirles es que si bien damos de lo que somos, hay algo que Dios va a demandar de todos nosotros. Es todo. Para poder dar, dice la palabra de Dios, hay que darlo todo. ¿Y tú sabes qué es todo? Todo es todo, pues no hay otra, no hay mucha ciencia en eso. Todo es todo, hay que darlo todo, dice la palabra de Dios. Y no me estoy refiriendo al dinero, porque justo el pastor Fernando la semana pasada decía, el dinero es pasajero, ¿no? El dinero se va, lo tienes, al día siguiente ya no está, pagaste todo. No me estoy refiriendo a algo mucho más importante que el dinero y que trasciende hasta la eternidad. Y esto hay que darlo todo. Y por favor, para poder aclarar esto más, Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos en el capítulo 12, versículo del 41 al 44. Y vamos a hablar rápidamente acerca de la ofrenda de una mujer
una historia muy conocida, la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda, vamos a leerlo, Marcos 12, del 41 al 44. Amén. Dice así, estamos, ¿no? Dice así, estando Jesús, dice, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, dice, estaba observando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban, dice, mucho. Y vino una viuda pobre y echó, dice, 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre, dice, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces el Señor Jesús está con sus discípulos y les dice, a ver muchachos, vengan, los 12 se acercan, ¿no? Sí, Señor Jesús. El Señor Jesús le dice, pregunta de examen, a ver, ¿quién dio más? Entonces ahí los discípulos se sienten, ¿quién dio más? Entonces, de repente yo digo, no, el más impetuoso, ya, yo lo sé, me va a poner A, mi maestro me va a poner A en la... Yo sé quién dio más. Es obvio, mira, estos ricos, estos adinerados, estos bien vestidos, han dado más. ¿Dónde está mi A, Señor Jesús? Señor Jesús, jalao. No. A ver otro. El del carro, ese que viene y da los fuertes, ¿no? Jalao. Entonces ya los discípulos, ¿qué habrán dicho, no? ¿Quién dio más? La viuda pobre. ¿Qué? Pero Señor Jesús, ¿cómo es que la viuda pobre ha dado más? Si lo que ha dado ni siquiera para comprar el sobre de la ofrenda misionera alcanza. Porque una de las moneditas, a ver, para que me entiendan cuando dice que vino la viuda y dice, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Vamos a decir, a ver, del sol, un cuadrante del sol sería el cuarto de ese sol. ¿Cuánto sería el cuarto de un sol? 0.25, ¿no? 25 céntimos, ¿no? Entonces, esas 2 blancas, ¿hacía cuánto? 0.25 céntimos. Esas 2 blancas estaban haciendo un cuadrante. Mira, y dice el Señor Jesús que ella dio más que todos. Que ella dio más que todos. ¿A qué se está refiriendo eso? Entonces no se está refiriendo a dinero. Se está refiriendo a algo mucho más importante. Entregando ella su corazón completamente a Dios. Entregando su corazón. ¿Y cómo lo demostraba? A través del dar todo lo que tenía. Ella no tenía alguien que la sustentara. Dice, era viuda. De repente sus hijos, no se sabe, pero nos dan esa información. Ella al dar esas 2 blancas, estaba poniendo su fe en que Dios proveería. Estaba poniendo su corazón ante Dios. Y por eso ella estaba dispuesta a dar todo su dinero. Cuando tú te muevas a dar dinero para la obra de Dios, que no sea como estos hombres que daban lo que les sobraba, sino que de verdad entiendes que tu corazón debe de ser de bendición y que una de las cosas que Dios te ha dado es tu trabajo, es lo que Dios te bendice día a día y por eso tú puedes dar ofrendas y diezmos a Dios. Esta mujer lo entregó todo porque confiaba en Dios. Ahora tú dirás, entonces, pero si confiaba en Dios, ¿por qué era pobre? ¿Por qué no tenía dinero? ¿Por qué solo tenía 2 blancas si confiaba en Dios?
¿por qué voy a confiar en Dios si ella está pasando por un momento tan difícil? Hermanos, hay algo que la vida nos enseña. Es que todos nosotros pasamos momentos difíciles. Es verdad, todos nosotros pasamos situaciones difíciles. Yo lo puedo decir porque en mi familia no tenían un trabajo de pago fijo. Mi padre todos los días tenía que salir a trabajar y si no salía a trabajar no había. ¿Cuántos también estamos muchas veces así, no es cierto? Que si no sales a trabajar no hay para poder bendecir a tu familia. Pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos de pérdida. Esta mujer había perdido a su esposo. Cuando nosotros venimos a la fe, no somos libres de estas cosas. Siempre estamos por estos difíciles momentos. La pregunta es, ¿con quién lo vas a pasar? La pregunta es, ¿a quién entregarás tu corazón en esperanza? La pregunta es, ¿dónde pondrás tu fe? ¿A quién entregarás tu corazón? ¿Para simplemente seguir entregándote al pecado y ser una persona maldiciente o ser una persona de bendición? El Señor Jesús entonces reta acá a los discípulos y les dice que cada uno debe darlo todo, debe dar todo el corazón a Dios, porque Dios suplirá, porque Dios responderá a nuestras necesidades. Y yo estoy seguro que esa mujer fue bendecida. Yo estoy completamente... ¿Por qué lo digo? Porque Dios nunca a mí me ha dejado sin alimento, nunca me ha dejado sin bendición. No había en ese día, yo le digo, papá, tengo paseo la otra semana en mi colegio. Bueno, hijo, voy a salir a trabajar hoy día para poder tener el paseo. Y siempre había algo. No siempre iba a los paseos o me ponía a trabajar yo, pero siempre había bendición por parte de Dios. Y yo estoy seguro de que si hoy tú entregas esto que es importante, que es tu corazón a Dios, tú serás bendecido por Dios. Amén. Amén. Cuando Dios lo pide todo, hermanos, cuando nosotros nos derramamos ante Dios y nos rendimos completamente a Dios, Dios comienza también a mostrarnos todo lo que puedes obtener para bendecir. Seguro, no sé, hoy estás acá en la iglesia, y de repente verdaderamente quieres conocer a Dios. No sé cuál será la situación por la que estés pasando, pero de repente ya te estás haciendo la pregunta, espero que sí. ¿Está siendo de bendición? O quieres ser de bendición, pero no lo puedes hacer, no lo puedes lograr. ¿Sabes algo? Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos ser de bendición. Por nuestra propia iniciativa o por nuestro propio corazón no podemos ser de bendición. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros hemos sido afectados por el pecado. La palabra de Dios nos va a decir en el libro de Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 28, Mateo capítulo 20, versículo 28, ¿sí? Amén. Mateo 20, 28 dice que Jesús, acá con el título Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre no vino, dice, para ser servido, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos da todo para ser bendecidos y lo primero que tú debes de recibir es
la vida de Jesucristo. La vida de Cristo, dice, Él dio su vida, Él da su vida, Él te está extendiendo su vida para rescatarte. ¿Para rescatarte de qué? Para rescatarte del pecado, para rescatarte de ti mismo y de las decisiones malas que estás haciendo, de ese corazón que lo estás entregando cada vez más hacia los frutos que no bendicen, hacia el adulterio, hacia la fornicación, hacia la inmundicia, hacia la ira, hacia el enojo, hacia el maldecir. El Señor Jesús dice, yo te rescato de esas cosas, yo te quiero rescatar, pero es necesario que tú lo des todo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos? Para que también demande de nosotros. Vamos a Efesios, al capítulo 5, Efesios capítulo 5, en el versículo 2. Efesios 5, 2. Efesios 5, 2 dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó, dice, se entregó o se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo quiero que tú te des cuenta acá de lo importante que es esta ofrenda de sacrificio. Sin esta ofrenda de sacrificio, tú y yo no podríamos estar hoy escuchando el Evangelio, no podríamos estar retándonos y diciendo en esperanza que podemos bendecir al que está a nuestro lado. No podríamos, como dice en la primera parte de este versículo, andar en amor. No podríamos demostrar amor a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia, en nuestro trabajo. No podríamos demostrar el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque era necesario esta ofrenda, este sacrificio perfecto que es el Señor Jesucristo. Él lo dio todo lo dio. Y si te das cuenta, se compara lo mismo de la viuda pobre. Lo dio todo. Ofrenda de sacrificio hizo ella. También acá el Señor Jesús dio ofrenda de sacrificio. ¿Por qué la viuda pobre pudo dar esta ofrenda de sacrificio? Pudo darlo todo. ¿Por qué tú puedes darlo todo? Ahí está la respuesta. La respuesta está en que Jesucristo se entregó primero por nosotros y demostró su amor, su sacrificio, su entrega completa. Nosotros, por más ofrendas, sacrificios, diezmos, cosas que hagamos, no podemos agradar a Dios si en primer lugar no tenemos ese sacrificio que es Jesucristo en nuestras vidas. Esa es la fragancia nuestra. Esa es la hermosura de nuestra vida, es la belleza de nuestro espíritu, es la hermosura de todo nuestro ser, de por qué nosotros podemos ahora demostrar amor, de por qué nosotros ahora podemos demostrar que Cristo, que Dios existe y Él está en nuestras vidas. Es porque Cristo se entregó por ti y por mí para ser, dice, olor fragante, no tan solo Él en sacrificio, sino nosotros. La mujer, la viuda pobre, cuando dio esta ofrenda, el Señor Jesús, Dios, dijo, esta es ofrenda de sacrificio, este es olor fragante, este es de bendición. Tus ofrendas, lo que haces, lo que dices, cómo andas, son de bendición. ¿Qué estás dando? ¿Están en la carne o están en el espíritu? ¿Qué estás dando? Entonces, Dios acá nos dice en este punto, Dios nos da todo para poder ser bendecidos.
Y este sacrificio precioso en la cruz es el que nos lleva a que tú y yo podamos dar, a que tú y yo podamos amar, a que tú y yo podamos edificar a nuestra familia, a nuestra iglesia, a todo aquel que nos rodea. Amén. Amén, hermanos. Este tercer y último punto tiene que ver ahora con ya el retarlos, hermanos. Yo quiero preguntar para iniciar este punto, ¿cuántos acá son hijos de Dios? ¿Amén? La mitad creo, ¿ah? Yo creo que la mitad. A ver, voy a volver a preguntar porque de repente estabas ahí que te despertabas. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ah, ya cambió la cosa. Ahora sí voy a tomar agüita. Amén. Qué bueno que hayas dicho este fuerte amén. Ahora la pregunta es, si eres un hijo o una hija de Dios, ¿dónde están los frutos de bendición? ¿Dónde están los frutos de bendición? Hermano, lo que pasa es que yo no tengo como los que están ahí pues haciendo algo. No tengo nada para dar. Hermano, estás equivocado. Estás siendo engañado por el enemigo, engañado por el pecado. No estás leyendo tu Biblia, discúlpame. Pero la palabra de Dios nos va a decir que nosotros hemos sido bendecidos por Dios y hemos sido dotados cuando nacemos en Cristo Jesús por diferentes dones, y eso no es elección tuya, sino es de Dios. Para ser más claro, por favor, vamos al libro de Primera de los Corintios, por favor, capítulo 11. Primera de los Corintios, capítulo 11. Versículo 7. Amén. Primera de los Corintios 11, 7. Dice así, ya para los que dicen que no tienen nada que entregar a Dios, ¿no? Después de haber conocido a Cristo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 7, dice, pero a cada uno, a cada persona, a cada miembro de la iglesia, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 11, 7 de 1 Corintios, ¿no? 12, sí, tienen razón. Están atentos, ¿ah? Están atentos. Era a propósito lo puse. Están atentos. Gracias, hermano. Hermano Alfredo me estaba exhortando desde la banca. Hermano, no es 11. Entonces, 12, sí, 12, no sé, acá la secretaria se ha confundido. Primera de los Corintios 12, 7, dice, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Manifestación del Espíritu a través de los dones que Dios da a cada uno. No dice a algunos, no dice a cierto grupo, no dice a los más simpáticos o los que tienen más dinero, no dice a las personas por aquí, no, dice a cada uno. O sea, si tú dices hoy ser hijo de Dios, ser hija de Dios, Dios te ha bendecido y te ha dado 1, 2, no sé cuántos, pero te ha dado dones. Y eso no es que el pastor Fernando diga, a ver, este varón, esta dama va a estar acá. No, Dios es el que da el don. Amén. Dios da el don, hermanos. Dice acá el versículo 7 que
cada uno les dado, ¿por quién? ¿Y quién es el que da ese don? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te ha dado ese don. ¿Para qué? La pregunta es, ¿pero para qué Dios nos ha dado todo esto? En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 12, vamos a Efesios. ¿Por qué Dios nos ha dado estos dones? Efesios 4:12. Vamos a leer desde el 11, versículo 11. Dice, versículo 11 y versículo 12, dice, hablando de Jesucristo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Con qué fin? ¿De qué? De perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Dios nos ha dado los dones, hermanos? ¿Por qué la iglesia ha sido llena o bendecida con estos dones? Para edificación y para perfeccionar a la iglesia. Dios te ha dado un don. ¿Qué estás haciendo con ese don? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado para edificar y perfeccionar a tu iglesia? ¿Lo estás utilizando como debe ser, de bendición? ¿O estás perdiendo ese don? ¿Sabe por qué le digo que estás perdiendo? Porque cuando un cristiano comienza a apartarse de los caminos de la fe, se comienza a dañar, se comienza a endurecer su corazón y pierdes. He conocido a muchos siervos de Dios que podrían haber sido un buen pastor, un buen misionero, pero se equivocó, cayó y lamentablemente esta persona ya no es ese instrumento que antes era para poder predicar el evangelio. El pecado daña. El pecado, no pienses que no tiene consecuencias negativas. Te daña, te deforma, te endurece. Pero también Dios es poderoso para levantar. ¿Amén? ¿Dios es poderoso para levantarte? ¿Sí o no? Amén. Amén, hermanos. Dios dice en su palabra que todos nosotros somos llamados para edificación, pero tenemos que levantarnos. Señorita, joven, hermana, hermano, levantémonos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:12, dice, levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas y comenzar a hacer sendas derechas para nuestros pies. Para que ya no te salgas del camino. Levántate. Si dices ser hijo de Dios, trae tus dones y dile, Dios, yo aquí quiero servirte. Quiero bendecir a mi iglesia, quiero bendecir a mi familia, quiero bendecir yo como hombre de Dios, como mujer de Dios, como cabeza de hogar. He sido llamado para bendecir. Pero sabes, en esta mañana Dios te dice, levántate, iglesia, levántate. Vamos a ponernos de pie. Te invito a ponerte de pie. Y quiero en este momento, para que todos estemos lúcidos de esta decisión, Dios te llama a que te levantes y que hoy entregues tu corazón a Dios. Dios te dice en este día, tienes que ser de bendición. Bendición a tu familia, bendición a tus hijos, a tu hija, en tu hogar, a tu esposa, a tu esposo. ¿Dios te da una familia? ¿Amén? Bendícela. ¿Dios te ha dado un liderazgo? ¿Dios te ha dado un ministerio? Bendícelo. Sé fiel.
a lo que Dios te ha dado. Sé diligente. Sé una persona que se dirija con temor, con oración, con sabiduría. Que tu dinero, que tus ofrendas sean de olor fragante a Dios, porque primero entregas tu corazón a Dios. Sé sabio, que todo lo que tengas sea un canal de bendición para extender el reino de los cielos. Amén. Concluyo con esto. El dar no comienza dando tu dinero o tu tiempo. Quiero ser más claro con esto. El dar comienza entregando lo que dije en un principio, esto que es clave para tu crecimiento y para que seas de bendición. Comienza entregando tu corazón rendido ante Dios. Amén. Dios lo que quiere en primer lugar es tu corazón rendido ante Él. Así como esa viuda que lo dio todo y puso toda su fe y su futuro y lo demostró entregando todo lo que tenía, así Dios hoy te llama a entregarlo todo. Y lo segundo que quiero que te lleves a tu casa es que la gran satisfacción como iglesia, la gran satisfacción de recibir la bendición de Dios va a radicar, escúchame bien, en entender que Él nos ha bendecido a fin de que seamos bendición para los demás. Voy a volver a repetir, la gran satisfacción de recibir la bendición de Dios radica en entender que Él nos ha bendecido, que Él te ha bendecido con el fin de que seamos de bendición para los demás. Tú debes de ser de bendición, pero primero hay que entregar, ¿qué cosa? El corazón a Dios. Vamos a orar ahí, inclina tu rostro. Padre bendito, mi Dios, gracias Señor por todo lo que has hecho, por todas tus bendiciones, mi Dios, para que hoy estemos delante de ti y decir, Dios, ¿a dónde más iremos? Padre, en mi corazón me doy cuenta, nos damos cuenta, todos nosotros, que hemos sido afectados por el pecado, que hay malos frutos en nuestro corazón. ¿Cómo podemos ser librados de esto? ¿Cómo podemos edificar correctamente lo que tú nos has dado? ¿Cómo podemos administrarse, Padre, de manera correcta, con un buen liderazgo, Señor, nuestras vidas, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro dinero, todo lo que nos rodea? ¿Cómo lo podremos hacer? Es que no podemos hacerlo solos, Señor, no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Dios, hoy tú nos dices, por ello, entreguemos el corazón. En esta mañana, ahí mientras vas orando, ¿por qué no levantas esa oración a Dios y le dices, Dios, quiero entregar mi corazón a ti? Quiero entregar mi corazón para que tú lo transformes. Quiero recibir este sacrificio en olor fragante, ese sacrificio perfecto que es en Jesucristo, que Jesucristo entregó mi vida para yo ahora poder bendecir a los demás. Es la única manera de que pueda ser de bendición a los demás. Si estás levantando una oración de súplica a Dios y estás rindiendo hoy tu corazón ante Dios, ¿por qué no haces pública esta decisión? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Habrá alguien que diga, yo estoy entregando a mi... Amén. Gloria a Dios. Amén. Habrá alguien más que esté diciendo, amén, amén. Varón de Dios, amén. ¿Quién más? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. ¿Cuántas manos más levantan? Amén, gloria a Dios. ¿Quién más? Amén, amén, varón, amén. Amén, que tu mano sea para Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Quién más va a decir? Gloria a Dios y amén. Amén por estas decisiones. ¿Quién más se anima hoy y dice, yo estoy entregando mi corazón a Dios? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Amén. Jovencito, amén.
Amén. ¿Por qué te quedas ahí? Ya no entregues tu corazón al pecado. Tus dones tienen que ser entregados a Dios. Levántate, levanta esas manos caídas. Amén, amén. Levanta esas rodillas paralizadas. ¿Hace cuántos años que ya no sirves a Dios? ¿Hace cuántos años que estás siendo instrumento del pecado? ¿Habrá alguien más que diga hoy: yo entrego mi corazón completamente a Dios? ¿Habrá alguien más? Padre bendito, en esta mañana rogamos toda la iglesia por las manos levantadas y por esta decisión tan preciosa, tan fragante, que es por medio de Jesucristo, que nosotros podemos ser de bendición. Y acá ha habido manos levantadas que de todo corazón te dicen: aquí nuestra vida. Toma, Señor, la vida de cada siervo, de cada sierva que hoy ha levantado su mano. Transfórmalo, transfórmala. Hazlos crecer y que sean de bendición, mi Dios. Que sean de prosperidad, de crecimiento a esta iglesia y a todo aquel que rodea. Te ruego, protégelos, guárdalos, bendícelos, líbralos del mal, líbralos del pecado, líbralos del enemigo. Protégelos, guárdalos, que busquen refugio, Señor, que puedan crecer para que sean de instrumento valioso y precioso y de bendición a todo aquel que rodea. También quiero dirigirme, iglesia, tú que has recibido por cuántos años la palabra de Dios, has pasado por diferentes ministerios, has pasado por cuántos cultos dominicales y te llevas la palabra de Dios en tu corazón cada día. Pero ¿qué estás haciendo con ello? Aviva tu corazón. Rinde lo que Dios te ha dado. Si eres un hijo o una hija de Dios, hoy Dios te dice: bendice. Iglesia, Dios te ha bendecido. Bendice. Rinde tu corazón a través de la obediencia, a través de la edificación, a través de la transformación de la iglesia. No te quedes cruzado de brazos, no te quedes sin hacer nada. Toma tu discipulado, bautízate, toma decisión de ser parte de un ministerio, entrega tu casa para una célula, prepárate para que seas un líder, prepárate para que puedas dirigir y que este distrito conozca de Cristo. Levántate, iglesia, levántate y transforma, porque tienes todo el poder para hacerlo. Deja el pecado, deja la suciedad. Padre amado, Señor, ruego por la iglesia. Iglesia, ¿quieres reconciliarte con Dios? ¿Hay alguien acá que quiera reconciliarse con Dios? ¿Hablar un hermano, hermana? Yo quiero orar por ti también. ¿Habrá alguien que... Amén. Acá hay una... Amén. Gloria a Dios. Hay manos reconciliadas. ¿Habrá alguien más que diga: yo quiero reconciliarme contigo porque he estado viviendo en el pecado, pero como hijo de Dios no debo de vivir así porque debo ser de instrumento de bendición? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Quién más dice: yo quiero levantar mis manos caídas, mis rodillas paralizadas? ¿Habrá alguien más? Padre bendito, Señor Dios poderoso, te doy gracias, gracias, Señor, porque tu iglesia responde. Padre bendito, bendice a mis hermanos, bendice esta reconciliación, bendice, Señor, porque tu palabra, en tu palabra siempre hay perdón, siempre hay, Señor, reconciliación y el deseo y el reto de vivir bendiciendo, Señor. Gracias en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga, hermanos.